Transitando Primera Mañana y estamos en comunicación con José Mitre y hablamos de economía, hablamos de administrar nuestros recursos. La semana pasada, como todos los lunes, venimos llevando adelante este segmento de economía con José Mitre. La semana pasada hablamos de lo básico, ¿no? Lo que es el hogar y cómo podemos llevar adelante un presupuesto familiar, el ahorro, distintas situaciones y consejos, ¿no? Y los gastos. José, buen día, ¿cómo estás? Buen lunes 5 de mayo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo andan? Bien, la verdad que muy bien. Por lo menos acá en Córdoba, lloviendo, una lloviznita, día gris para dormir siesta sin culpa. Acá también, acá está igual. Bueno, Nublado, llovió toda la noche, así que bueno, ahí está entonces. José, hablamos la semana pasada de los gastos, del ahorro y el presupuesto familiar, algo que está hoy presente en todos los argentinos, dada la situación económica que estamos atravesando y las políticas, de alguna manera, que en muchos casos favorecen y en muchos casos desfavorecen, ¿no? Pero nos toca también pensar en cómo el argentino, si está a tono o no con respecto a la bancarización. ¿Estamos los argentinos en un buen ranking, en una media de bancarizados, de manejamos realmente las buenas formas y no gastamos al vicio en tener distintas cuentas? Usted es el que sabe. bueno, en cuanto a lo que me decías, Mariano, recién de la bancarización y demás, bueno, sabemos que por estadísticas tenemos el 50% de la economía en negro. Mm, Eh, con lo bien. cual, la bancarización en Argentina se podría decir que es hasta una deuda con toda la gente porque genera, digamos, beneficios por algún lado Sí. y también hay muchas cuestiones de economía en negro por la altísima cantidad de impuestos que hay, que hacen muchas veces inviable generar distintos negocios O o sea, no me transacciones. bancarizo para evitar tributar, digamos. Tenemos poca cultura tributaria los argentinos. Sí, no sé si te diría poca cultura, digamos, Mm, el peso de la carga impositiva también. en los bienes es muy alta en los bienes. Ujú, Entonces, hay muchas veces que sería prácticamente imposible desarrollar o producir algo ujú. si esto estuviera 100%, Se digamos, entiende. bancarizado. Le hago otra consulta, José. Eh, el tema de las billeteras virtuales, ¿favoreció el que la gente siga sin bancarizarse? Bueno, las billeteras virtuales hoy ya están casi Claro. reguladas, con lo cual uno está un poco bancarizado, digamos. Ujú. A lo que sí ha favorecido es a lo que es el comercio y a tener menos riesgo de que a uno le puedan robar la billetera en la calle, digamos. Uno Ujú. tenía que ir al cajero y sacar Sí, plata el manejo del entonces, efectivo, sí. exactamente, el efectivo era un tema. Ahora, bueno, ahora están las estafas virtuales. También, Entonces, claro. lo- O sea, el lo- vaciamiento, la no responsabilidad de la entidad y todo lo que conlleva el tema de hay una cosa que hay ciertos grises, digamos, todavía. todavía hay ciertos grises que, bueno, se irán regulando con el paso del tiempo y el funcionamiento propio de cada sector. Sí, señor. Sí. En Sí. esto, usted me decía, beneficios de estar bancarizado. Bueno, los beneficios son que muchas veces hay promociones bancarias, ¿sí? Ujú. Que ahora las billeteras virtuales también la tienen, en compra de supermercado, en cuotas en electrodomésticos, digamos, en bienes de mayor durabilidad, uno no tiene que ir con todo el dinero y pagar, ¿sí? Bien. Ujú. A uno, no sé, se le rompe la heladera y dice, bueno, una heladera que es carísima, entonces, bueno, tengo que tener un montón de plata guardada para poder pagar la heladera. No sé si la puedo pagar en 12 cuotas o en 18 cuotas, ya es distinto el desembolso que uno tiene que realizar. Le hago el paréntesis. Entonces, el estar bancarizado es la posibilidad de acceder a crédito, es la posibilidad de acceder a esa tarjeta de crédito que le da ese beneficio el tener la cuenta de banco. Exactamente, Bien, exactamente. bien, ahí está el punto. O sea, tenemos la posibilidad, el bancarizado accede a la posibilidad de una financiación en la compra. Sí, digamos que siempre la financiación en un banco Ujú. va a ser, aun cuando en Argentina es cara, va a ser más barata que tener una financiación con una entidad no financiera, digamos. Claro, estamos de Prueba acuerdo. de- O netamente financiera sin tener
porque hay entidades financieras, la típica financiera, digamos, que le Sí, va a prestar un dinero, pero va a ser siempre a una tasa de interés mucho más a una cara que la tasa tarjeta de crédito. mucho más cara que el... Ujú, En realidad la tarjeta de crédito, cuando nos da financiación en cuotas, prácticamente no tenemos un gasto. Tiene algunos gastos de sellos, impuestos, mm, mantenimiento de la tarjeta, si es que te lo cobran. Por eso va a depender mucho del tipo de cuenta que tengas. Pero mientras uno no se atrase en los pagos, digamos, la cuota es la que uno pactó y en general es hasta sin interés. ujú. Entonces, no tenemos un gasto de financiación ahí. El Sí, problema es cuando uno no ujú, paga claro, eso. ahí se pone complicadísima la cosa. Ahí se pone muy complicada porque hoy estamos hablando de una tasa de alrededor del 140% anual, Es muy entre elevado. intereses punitorios. No, elevadísima, Ujú. elevadísima. ¿Y qué pasa cuando el que cuando se paga el mínimo de la tarjeta? Bueno, mucha gente dice, bueno, pago el mínimo, o sea, está pagando los intereses, el mínimo sería los intereses de lo que ha comprado, no cancela Sí, el deuda. mínimo es un porcentaje de tu deuda. Ujú, Lo que pasa es que sobre lo que queda de deuda, ahí es donde se empiezan a aplicar esos intereses que hacen que sea, digamos, una vez que uno empieza a pagar el mínimo, ujú. después empieza a ser muy difícil volver a dejar en cero esa tarjeta. Claro, estabilizar la economía. Y en muchos casos, ¿conviene endeudarse para cancelar eso? Bueno, habría que ver la tasa que te cobren para, digamos, Claro, si uno le pide a un amigo, no sé qué, mm, dice, bueno, cancelo y a vos te voy devolviendo como puedo, es una está bien. cosa, sí. Ahora, en general, cuando uno ya le debe al banco, le debe a la tarjeta, va a otro lado, el que le cobre es más caro todavía. Con lo O cual, sea que haces más grande la bola, digamos. O sea, el exactamente. parate es unificar todas las deudas y decir, bueno, ¿cómo lo soluciono? Sí, totalmente. Bien, en tiempos difíciles está sucediendo eso. Entonces, bueno, concentrar. Muchos te dicen, bueno, conviene ir apagando los incendios de a poquito. Por ahí uno dice, bueno, como decís vos, de acuerdo a la tasa de interés, si todavía tenés acceso a crédito, decís, bueno, tomo un crédito y con ese crédito cancelo, pero el cancelar no debe hacernos creer que estamos bien y que volvemos a endeudarnos y a seguir usando esa tarjeta, sino que vos cancelás, pero eliminás el consumo. Exactamente. O por lo menos hay que moderarlo y Claro. controlarlo digamos, Ujú, en qué estamos gastando, que era un poco lo que charlábamos la vez claro. pasada, del Sí, presupuesto, ¿no? claro. Hablar esto y decir, bueno, ¿en qué estoy gastando? ¿Dónde puedo dejar de gastar para que eso vuelva Ujú, a generar que el flujo, digamos, de la economía propia se ujú. normalice? Ahí entramos en la básica situación de la bañera. ¿Cómo hago que se llene la bañera? O sea, si no pongo un tapón, si depende la salida de agua y el ingreso de agua, va a ser muy complicado. Totalmente. Es lo que no entiende la gente, digamos. Como que se llene la bañera y que poner un tapón. Y Hay que eso, poner un tapón. tal cual. Por lo menos uno de esos que tiene más huequitos, para que no Claro. pase tanto, por lo menos. Por lo menos tenemos que evitar esa parte. Entonces, la metáfora sería, bueno, cerremos lo que sale, o sea, gastemos menos y nos va a rendir un poquito más lo que entra y vamos achicando deuda. Sí, totalmente. Totalmente. También, Eh, Mariano, sí, uno puede, digamos, hay muchas veces que cuando uno tiene este tipo de deudas, no te digo con una tarjeta de crédito, sino en un nivel ya más avanzado, cuando sí. pasó a una cuestión más judicial y Mm, demás, que lo llaman de estudios jurídicos, que son deudas que en general los bancos las tienen perdidas, ya las ujú. dan por perdidas. Uno tiene que ir y sentarse con estos Cobradores, estudios sí. y plantear un plan de pago que uno pueda. En general, hay mucha quita de esa deuda porque los Ujú. bancos ya la dieron por perdida. Estamos hablando de alguien que tiene una situación casi de nivel 5 que ya tiene un veraz y demás. O sea, Claro, que no le ya van a estoy dar hablando de guita muy ni... complicado. Ujú. Pero en ese caso, digamos, cuando uno ya está ahí, ya perdió total acceso al crédito en ningún Ujú. banco, en ninguna entidad financiera, porque eso es información cuasi pública, digamos. Claro. Cada uno lo pide y ahí aparece todo. Pero bueno, cuando llegó a ese nivel, muchas veces uno se puede sentar con el estudio y decir, mira, me debes 100, bueno, para, no, 100 no te puedo pagar, no sé, te pago 50 y te lo pago en 60 cuotas. Bueno, Cómodas y lánguidas cuotas. exactamente. Muchas veces eso se resuelve de esa manera, ¿sí? Bajando el capital y, Ujú. bueno, extendiéndolo en el tiempo.
pero eso también genera que uno pueda, cuando terminó de restablecer su deuda, pueda volver al mercado formal y pueda Claro, volver a tener una tarjeta de crédito y bueno, y esta vez hacer las cosas de ser manera más un poco más ordenada. consciente. O sea que la recomendación es siempre con aquellos estudios que los que llaman para cobrarte es negociar. No vayas al matadero directamente, No, peleale los intereses, no, llorala. ahí hay que pelear todo porque eso es prácticamente deuda que los bancos ya Ujú. le dieron por perdida. O Bien, sea, no les, digamos, si recuperan, entonces ya con lo que recupere el estudio y muchas veces hasta se compran las carpetas, digamos. Ya claro. el banco ya cobró, digamos. O El sea que banco todo eso. vendió un porcentaje y dijo, "Bueno, llévate todo este paquete de Exactamente. Dice, gente bueno, que... me Ujú, deben 100 pesos, bueno, te lo vendo a 20. Toma, dame claro, 20 y ocupate de y recuperar lo que cóbralo puedas. vos. Bueno, Eh, entonces, José, en esto, ¿qué pasa? Porque lo llevo a lo que hablamos el lunes pasado, esto de la economía, de la familia, y me escribe un oyente, me dice, el problema es cuando financias alimentos y ropa. bueno, sí, los alimentos sí son un tema porque es un consumo muy inmediato. Ujú. La ropa, no sé si diría que tanto, porque bueno, una remera, no sé, mínimo te dura 2 años, 3 años. A mí me duran 80, pero Sí, es la variedad y la forma que cuidamos la ropa. exactamente. Pero no, digo, por ahí en los Ujú. uniformes, vamos a un caso más, Sí, más particular, ¿no? Vos decís, bueno, los uniformes de los chicos, bueno, los tengo que sí, comprar en marzo todos los años, y bueno, pero ¿para cuánto tiempo lo voy a usar? Y mínimo hasta diciembre, claro. digamos. Ya en marzo están blancos, divinos, impecables, y en diciembre están hechos pelota, pero digamos, no le compramos uno nuevo. Lo amortizo en 10 meses Entonces, esos uniformes. exactamente, uno puede decir, che, para, lo empiezo a pagar en marzo y hago 6 meses, 8 meses, 10 meses, lo terminé de pagar en Ujú. diciembre, bueno, ya, fue el periodo de uso de eso. Es cierto que hoy se está financiando la compra de alimentos en algunos sectores y eso sí es un problema porque si uno compra un kilo de arroz y lo paga en 3 meses, Está complejo. está complejo porque el arroz ya te lo comiste esta semana, digamos, y lo tenés que Claro, seguir pagando no es un bien en de junio uso y a en largo julio. plazo, no es una heladera que te va a durar 3, 5, 7 años, no es un par de zapatillas que te puede durar un año o 2 años, no es un televisor, sino que es algo que dura el transcurso de lo que es la economía familiar. Entonces, como decís vos, ese arroz financiado en 3 cuotas es una bola que hace que termino de pagar la primera cuota de ese arroz y estoy comprando otro arroz. Exactamente. Sí, o mucho antes de estar O mucho comprando ese antes estoy arroz. volviendo a comprar en realidad. Digamos, si uno tiene una familia tipo, Mm. digamos, con 2 hijos, probablemente compre más de un paquete de arroz por mes. O sea que debemos decir que en esas realidades la única realidad es achicar el consumo, ajustar el cinturón y decir, bueno, no puedo estar cargando combustible con tarjeta de crédito, a no ser que lo estés cargando por una promoción, porque puedas. Ahora, si vos ya estás manejándote en auto con tarjeta de crédito, cargando combustible, deberías o pasar al servicio público o no usar el auto directamente, o sea, caminar. A ver, yo no sé si te diría la tarjeta de crédito, lo que sí te diría es cuotas, La ¿sí? cuota, Porque uno puede claro. decir, mira, si yo cobro el primero del mes Sí, está bien. y agarro todo mi dinero, o sea, pago alquiler, pago mis Sí. gastos, lo que tengo que pagar del 1 al 10 lo pago, y con el resto, ¿sí? Lo pongo en una billetera virtual, ¿sí? Que no es ninguna tasa de rendimiento extraordinaria, pero digamos, lo pongo ahí y pago todo con tarjeta de Ujú. crédito. Digamos, se necesita un orden, ¿no? Claramente. Sí, Voy a decir, bueno, sí. para, yo pago todo con la tarjeta de Si crédito, no duplicás la guita sin darte cuenta y no tenés doble guita en realidad. Eso es lo que suele exactamente. suceder, sí. Pero al mes siguiente voy a decir, che, Ujú. para, si yo gasté 100 con la tarjeta de crédito y había Sí. dejado 100 en mi cuenta remunerada de la billetera virtual, la que fuere, capaz que al mes siguiente tengo 105. Entonces, pago la tarjeta de crédito y ya me sobraron 5 de eso. Mm, ¿Se entiende? ¿Por claro. qué? Porque la cuenta de Me la tarjeta, de la genero. billetera virtual va a Ujú. generar una tasa de interés que el Claro. banco no genera, porque si uno lo tiene en su caja de ahorro no genera No nada, genera, tal cual. absolutamente nada, por más que sea cuenta sueldo, o sea, no genera nada. Bien. O sea que hasta ahí yo te sigo. La bancarización trae beneficios, como decís vos, y de alguna manera nos genera un cierto ordenamiento en lo que es la economía familiar, en el día a día, en el mes a mes. Sí. Bien. Y, digamos, uno no tiene que estar con efectivo, o sea, hay muchas Mm. cosas. Bueno, y hablábamos también de las deudas. Amplíame lo de las deudas, me quedan algo así como 7 minutos. En esto.
A ver, antes de llevarte eso, me dice otro oyente, la billetera y el fondo cumple la función de ahorro y monetizar, pero depende de nuestras conductas, obviamente. Claro, sí, sin ninguna duda, ¿no? Totalmente, totalmente Totalmente. de acuerdo, porque es un poco lo que decíamos recién. Bueno, Ujú. uno puede tener, ahora si ese mismo fondo que uno dejó ahí para pagar la tarjeta se lo gasta en otra cosa porque Claro, cree que tiene más plata, bueno, ahí estamos, ahí a estamos veces me pasa, complicados. no le voy a mentir, a veces me pasa. Sí, bueno, No, sí, lo pasa todo, pero nos bueno, pasa digamos, todo. el tema es hacer la gimnasia para que cada vez nos pase menos. Y sí, y si no tomar conciencia cuando se te fue la mano y decir, che, el mes que, este mes que viene es pagar o pagar y no consumir y tratar de achicar todo tipo de gasto que no sea el puntual, el objetivamente necesario, porque si no es Exactamente. peor. Me gusta que los oyentes participen, entonces le voy dando interacción a nuestros oyentes, les agradezco a todos aquellos que nos están escuchando y que van escribiendo. Hablábamos recién, José, de las deudas, ¿no? Los Ujú. tipos de deuda. Usted Sí. me dice que hay deudas buenas y hay deudas malas. Bueno, A sí, ver. digamos, se pueden tomar de esa manera, digamos, lo que uno Ujú. diría como una deuda buena podría Sí, ser un crédito hipotecario, por ejemplo. sí, ¿Sí? En el que uno dice, bien. bueno, a ver, yo me voy a endeudar, me voy a endeudar por muchos años probablemente, Ujú, pero también voy a dejar de pagar un alquiler y voy a estar, o voy, digamos, uno ujú. hasta en su cerebro puede pensar como, bueno, este alquiler es de mi propia casa, digamos. Claro. Entonces, eso genera que uno, primero, esté más contento porque tiene su Ujú. casa, segundo, Sí. tenga más ganas de hacer cosas en su casa, porque lo que le Ujú. termina pasando a muchos inquilinos dicen, che, hay que pintar acá, y no sé si lo voy a pintar, si yo ya en 8 meses tengo que renovar el contrato. Claro. Entonces, dentro de eso, Ujú. esa sería una deuda buena, digamos, porque uno está endeudado, pero está generando a largo plazo un capital propio, que es esa casa. Ujú. Sí, genera cierta tranquilidad, digamos, a la economía. Ahora es complicado, se ha puesto complicado en Argentina proyectar a un crédito hipotecario, decir, che, me voy a endeudar por los 15 años, 20 años. ¿Cuánto está hoy en un crédito hipotecario? ¿15, 20, 30? No, un crédito hipotecario hoy está, ahora subió un poco, está, Sí. pero estaba, cuando salieron los primeros créditos, estaba alrededor del 5% más UVA, Ujú. digamos, y ahora debe estar en un 7 8. Bien, ¿y a cuántos años? ¿Cuántos años? 20 años, 20. sí. Bien, o sea, tengo 40, pago hasta los 60, no te rías, no tengo No, 40, no, no. ya sé, hago una cuenta, claro, de 40, usted sí tiene, está más cerca usted de los 40 que yo, y Luli, digamos, más abajo, pero bueno, ponele 30, tengo una pareja o una persona que tiene acceso y que tiene un buen ingreso, 30 años, a los 50 es dueña de su casa, es importante, esto no es joda, pasa que se ha perdido eso qué sé yo que estoy cerquita y al filo de los 50 le digo, claro, nos han criado donde la casa, la casa, la casa, y de alguna manera logramos la casa, sí, a los 30 ya teníamos la casa, de alguna manera, los que tratamos de hacer las cosas bien o los que tuvimos la buena fortuna de cierta estabilidad, ¿no? Y acompañamiento también en la pareja y todo. Pero es complejo esto de decir, che, ¿cómo proyecto los próximos 20 años de mi vida si hay una inestabilidad en este país de la seguridad laboral, lo jurídico laboral? Es complejo, ¿no? Decir, che, proyecto 20 años que lo voy a pagar, lo voy a poder pagar los 20 años. También es como decís vos, tengo que Mira, proyectar que 20 años voy a pagar alquiler, o sea que es que, mira, ¿te acordás los créditos UVA que salieron sí, en el gobierno de Macri? sí, de Mauri, sí, Bueno, de esos créditos UVA se sí, pagó el 98% de los créditos. claro, ¿Por qué? Porque está bien, los créditos en algún momento fueron más caros que el alquiler, pero claro, en otro momento fueron más baratos que el alquiler. claro, Entonces, la gente, todos los que sacaron esos créditos dijeron, pará, yo estoy pagando esto y el mm, esfuerzo por ahí en algunos sí, momentos fue mayor, dejaron de hacer otras cosas, ujú, pero seguían pagando su casa. sí. Y en Y algún en momento la otro momento cancelás, los claro. alquileres eran más caros que lo Que que la le cuota del generaba UVA. la cuota del crédito. Ujú. Hoy alguien que saca un crédito termina pagando más o menos lo mismo que pagaría por el alquiler de esa propiedad. Y si alguien que termina sacando 100 millones de pesos para comprar una casa promedio, estaría pagando hoy entre 700 y 900 mil pesos de alquiler, 1 millón de pesos de alquiler. Esa cuota es más o menos ese orden, ¿o no? Y probablemente en esos montos sea menos todavía. Mira vos. ¿Sí? Ay, ay, ay. Por lo menos en Altagracia son bastante elevados los alquileres. Le cuento que en Altagracia
comparativamente con otras localidades como Villa Carlos Paz, como Córdoba Capital, nosotros estamos un poquito más elevados. O sea, Están un poco increíblemente, más lejos. Bueno, sí, es por más eso, caro entonces vivir en ahí hay que Altagracia que en Nueva analizar, pues Córdoba. probablemente la cuota te quede más baja que el alquiler, Claro. hablando de esos montos. Ujú. Sí, en promedio Altagracia, 2 dormitorios son 700.000 pesos, 3 dormitorios entre 700 y 900, y los departamentos, las unidades, están a un ritmo de Nueva Córdoba y un poquito, o sea, comparativamente, Sí. ediliciamente hablando, es más Ujú. caro Altagracia que lo que obtendríamos en un Nueva Córdoba o Cofico o General Paz, Sí. en esa unidad de vivienda, ¿no? Bueno, por eso es un buen punto para que Ujú, aquel que esté pensando se pueda acercar a las distintas entidades bancarias y consultar, eh, porque aparte hay muchos, digamos, si uno abre la cuenta, si tiene un sueldo en relación de ujú, dependencia, si paga la cuenta, si pasa la cuenta de sueldo, ahí le bajan la tasa. O claro. sea, hay algunos beneficios para ir y sentarse en los bancos y charlar, y son unas proyecciones que arman ahí, son relativamente simples, Ujú. ¿sí? Te muestra la cuota va a quedar de tanto, o sea, eh, Cortito, me quedan 2 minutos, José. dale. Si bien tenemos la semana que viene y vamos dándole forma, digamos, ¿cómo uno reconstruye el crédito después de las deudas? Bien. ¿Cómo lo recupero eso? ¿Cómo acomodo esa situación? El crédito, o sea, en cuanto a lo que son las entidades bancarias o la calificación crediticia, Ujú. uno la va a construir con lo que sería buen comportamiento, digamos. Bien. O sea, si uno tuvo un desfasaje en algún momento en el que, bueno, tuvo estos problemas con tarjeta de crédito, no pudo devolver un crédito prendario o lo que fuere, bueno, eso nos va a generar mala calificación. Ujú. Cuando resolvamos eso, de alguna manera, ¿sí? Ya, aunque sea en la última instancia, ya que uno llegó a la cuestión jurídica y pueda hacer el trámite, salir del veraz y demás, bueno, con eso, que va a ser una manchita, digamos, dentro de Ujú. nuestra calificación crediticia, Sí. cuando uno empiece de nuevo a insertarse dentro de lo que es la cuestión bancaria Ujú. y tenga un comportamiento regular en el que uno tiene una tarjeta de crédito, al principio le dan una tarjeta de crédito que tiene poco, digamos, poco límite, Poco bueno, la va límite. pagando, va demostrando ingresos, va yendo de, bueno, eso vuelve a generar una buena calificación crediticia. Es una cuestión de tiempo, De así como nos tiempo. llevó tiempo, digamos, Ujú. meternos en un lío, nos va a llevar un poco de tiempo también salir de ese lugar. Eso es como todo, prácticamente como en todo ámbito, ¿no? Hasta cuando pagamos una deuda con la sociedad con respecto al tipo que está preso, ¿no? La buena conducta achica de alguna manera, le brinda un beneficio. La buena conducta en el ámbito económico no está mal. A ver, todos podemos en algún momento de la vida haber transitado un problema financiero, que se nos fue de la Totalmente. mano, que quisimos invertir en un proyecto, que estuvimos por lo que fuese. Pero también está la posibilidad de tener la buena conducta y primero arrancar con la intención de pago, que sería el punto de Ujú. partida, ¿verdad? Y Punto número luego, uno. y luego la conducta de pago. Ahí es donde empiezan a Exactamente. llegar de a poquito, como dice usted, con el tiempo, los beneficios. Exactamente. José, Exactamente. yo te Esa es la cuestión. agradezco. Se me acaba el tiempo y los productores me hacen del otro lado. Sí, ya viene el próximo programa, pero para mí es un gusto porque de a poquito vamos tomando esta gimnasia lunes tras lunes, ¿no? De hablar de la economía y de algo que baja directamente a aquel que nos está escuchando, ¿no? Hablamos de presupuesto familiar, de ahorro, de gastos, de lo que es la bancarización y de las deudas. Nada menos que esto que es tan complejo el día de hoy. Me queda Exactamente. decirle, la semana que viene usted me va a explicar cómo creamos un fondo de emergencia y cómo lo utilizamos y Por cuándo. supuesto. ¿Le parece? Impecable. José Mitre, muchísimas gracias. Bueno, Excelente lunes. gracias Mariano, equipo, que tengan una buena semana. Fantástico, ¿eh? Gracias. Un Chao, abrazo chao. enorme. Bueno, así pasaba José Mitre por los micrófonos de la 103.9 y hablábamos de esto, ¿no? De cómo generar y administrar y cómo nos debemos preocupar con respecto a cómo encaramos el tipo de endeudamiento y las reacciones y acciones que tomamos. Entonces, bueno, sacar ahí, cada uno lo hace como, a veces hacemos lo que podemos, ¿no? Siempre digo Exactamente, eso, sí, sí. no juzgo porque siempre hacemos, pero interesante lo que decía, ¿no? Y más en Altagracia, porque lo hablaba con un amigo la semana pasada con respecto al tema crédito hipotecario versus alquileres.
La verdad que uno por ahí se sorprende con los valores de los alquileres en cierto nivel y cierta escala, digamos, del bien al que vos querés acceder, ¿no? Entonces, bueno, el tipo está pagando entre 900 mil mangos y con gastos, con expensas, se le va al palo 100, al palo 200. Vos decís, che, con esa guita te pagás un crédito hipotecario. Sacás 120 millones de pesos, te compras la Kazuki, es como que te bancas no arreglar mucho, mudarte, que esté apta para habitarle. Bueno, con los años le arreglas el baño, modernizar la cosa. Pasa que somos tan ansiosos que queremos todo, ¿viste? Todo ya. Queremos la pileta, queremos remodelar la cocina, le queremos remodelar los baños, ¿viste? Porque como si fuese, ¿viste? Como si fuese a ser mejor. No, a ver. Yo lo encuadraba así, a ver, si vos querés comprar la casa y además de comprar la casa le querés poner el césped, le querés cambiar la pileta, le querés poner los baños, que no porque tiene los azulejos verde, rosa, y bueno, bancátela, si lo mismo te va a cepillar los dientes en el mismo, pero por favor, mientras que salga agua caliente y agua fría, ¿viste? Escúchame, no jodamos tanto. Pero bueno, eso